Y entonces le decía a usted que Dios está en contra de todo aquello que se opone a la libertad. Eso significa que nuestros propios argumentos pueden ser los que Dios no le agrada si nos oponemos a la libertad. Si nosotros bloqueamos el proceso de la libertad, eso puede ser también desagradable delante de Dios. Entonces Dios utiliza al profeta Jeremías para que exhorte a ese rey que no permitió fluir la libertad. Y después de ello aparece otra vez la palabra libertad en Lucas en el capítulo 4. Y Lucas está hablando exactamente de lo que hizo Isaías, pero Lucas narra ya el cumplimiento de esa profecía, porque fue Jesús el que abrió el rollo del profeta Isaías, dice, y empieza a leer lo mismo que Isaías había dicho, pero ahí ya no dice Jesús, ni Lucas escribe que él vino a vendar los corazones, sino que Lucas dice que él vino a sanar los corazones quebrantados. Dos cosas. Entonces esto va más allá de una idea de una liberación de espíritus inmundos y de demonios. Porque mucha gente, cuando se habla de temas de liberación, lo primero que viene a la mente es espíritus inmundos y demonios. Yo no tengo, dice la gente. Porque realmente, ¿quién le va a gustar aceptar que batalla con espíritus inmundos y con demonios? Es decir, no es a mí ni a usted el que Dios nos va a dejar determinar si son espíritus o demonios con los que estamos batallando. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ser enseñados de cómo es la operación que un espíritu desarrolla para que aquel problema que la persona empieza a tener o ha tenido pueda tener una evolución también, de tal manera que puede comenzar con un aspecto emocional o sentimental, y de tal manera en la evolución puede darle lugar a que entre un espíritu y un demonio a gobernar a una persona. Y alguien puede estar con la idea de que su problema es emocional solamente. Pero si aquello se prolongó, si aquello se mantuvo por muchos años, el problema emocional, entonces la persona no sabe en qué momento ya entró en escena un espíritu inmundo y un demonio. Y entonces la tarea, cuando nosotros explicamos esta palabra, es que la palabra está llegando a esos lugares donde hay necesidad de poder sanar para después vendar el corazón. Y usted sabe que el corazón no está hablando del órgano que tenemos en el pecho, sino que la palabra corazón, hermano, en la Biblia dice, hermano, que solo, déjeme explicarlo así, se utiliza solamente de manera simbólica para dar a explicar que así como el corazón, su función es tan importante, de tal manera que es el órgano que está enviando la fuerza de la vida a todo el cuerpo. Entonces el corazón por momentos en la Biblia se refiere al alma y por momentos se refiere a la mente. Y lo mismo es alma que mente, porque la mente está en el alma. Entonces quiere decir que los problemas de nosotros comienzan ahí, en la mente, para afectar el alma. Por eso gente que se dedica a predicar la palabra de guerra espiritual enseña que todas las batallas comienzan en la mente, y tienen razón, hermano. Todas las batallas comienzan en la mente. Entonces la enseñanza que te lleva a libertad tiene el propósito de ampliar de manera, hermano, impresionante, la manera especial, voy a usar ese término, en la que el enemigo trabaja aprovechando la ignorancia de la gente. Y es por eso que yo quisiera platicarle hoy, dejando aparte el tema de las 12 libertades, que no he podido terminarlas, por cierto, hermano. Me he tardado explicando la primera libertad casi 2 horas. Y donde quiera que voy, trato de avanzar. Es un tema amplio, pero vamos a entrar a explicarle hoy qué es lo que hace el enemigo para poder fabricarle la destrucción a un hijo de Dios. A mí esto me ha llamado la atención, hermanos, porque indagando en la palabra, buscando en la palabra, me di cuenta
de que el creyente que sufre ataques de parte del reino de las tinieblas es porque desconoce mucho, hermano, las operaciones del enemigo. Y el enemigo se dedica desde su caída a observar a la humanidad para poder determinar el tipo de ataque que va a levantar contra una persona. Entonces yo quiero hablarle de lo que he titulado los esquemas diabólicos, basándome en un pasaje de la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 6, de donde tomo esa palabra. Efesios 6:11, yo sé que es un pasaje que todos conocemos, hermano, lo hemos leído muchas veces, pero hoy yo le voy a explicar algo maravilloso que está ahí, con la intención de que usted pueda destruir cualquier artimaña que el enemigo ha estado elaborando en contra de su vida, en contra de sus hijos o en contra de algún miembro de su familia. Efesios 6:11 dice así, mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Interesante este texto, porque cuando yo leí este pasaje, lo he leído muchas veces, pero ahora que lo leí en el momento del Espíritu, lo que el Espíritu me enseñó a mí es de que de nada le sirve a una persona vestirse con la armadura de Dios si no ha descubierto los esquemas que el enemigo levanta contra él. Es decir, que el propósito de este texto es: descubre las insidias del diablo y entonces vístete con la armadura de Dios para que puedas resistir a ese esquema. Ese es el orden de este pasaje. Nosotros como cristianos decimos: yo por la fe tengo la armadura de Dios. Amén, yo también lo creo. Pero mi pregunta es ahora, de que puesta la armadura de Dios, ¿cuál es el paso a seguir? Resistir al diablo. ¿Y resistirlo de qué? De un esquema que él ha elaborado en contra de mí. Entonces, si yo descubro este esquema que Satanás tiene, entonces los esquemas pierden valor. Ya no tiene sentido que Satanás esté poniendo una oposición a nuestra vida si ya le descubrieron su esquema. ¿Por qué? Porque en el mundo de los espíritus que se rigen por principios, oigan esto, hay un principio bíblico que dice Santiago: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Quiere decir que Satanás, cuando mira que hay un cristiano que le resiste, él no desgasta su energía, porque sabe que la resistencia es un poder que desarrolla el creyente, hermano. La resistencia que nosotros desarrollamos va íntimamente ligada a la perseverancia de una persona, a la permanencia de una persona. Hermano, a nadie se puede sustituir cuando una persona es permanente y resistente. Una persona que es resistente, permanente en algo, no la puede sustituir ni la educación, ni las capacidades, ni las habilidades. La resistencia es un poder que te ayuda a permanecer en todo momento, en las buenas y en los tiempos difíciles, en tiempos de bonanza como en tiempos de tormenta. Esto es importante, mis amados hermanos. Ahora, dice entonces que si nosotros descubrimos estas insidias, entonces podemos resistirle vestidos de la armadura de Dios. Entonces no solamente es la idea de ponernos la armadura de Dios, y Dios quiere vestirlo a usted en esta tarde, en esta noche. En esta noche usted va a ser vestido con la armadura de Dios para que usted pueda resistir a las insidias, pero lo van a vestir habiendo descubierto el esquema que el enemigo tiene. Ahora, la palabra que utiliza el griego es una palabra, para referirse al término insidias, es una palabra que en griego se pronuncia metodeia. Metodeia. Si hay un griego, tal vez va a decir: no está pronunciando bien la palabra, perdone, este es griego con barrera, el que estoy hablando yo, ¿me entiende? Pero metodeia es la palabra que se utiliza para hablar de insidias, para hablar de planes y para hablar de esquemas. Los que usan Biblia King James, usted verá que dice ahí esquema. Ahora, esta palabra me llama la atención a mí,
porque si le aplico el concepto de un diccionario, dice que un esquema es un plan sistemático, oiga esto, de acción o un plan secreto disimulado en contra de una persona. Ese es un esquema según el diccionario de la herencia americana. Si lo defino en mis propias palabras, un esquema sería idear un plan y sería, hermano, conspirar contra alguien utilizando un plan. Ese sería el término más sencillo para referirme a lo que es un esquema. Ahora, lo que me llamó la atención es de que este esquema que Satanás levanta para tratar de afectar el desarrollo de un cristiano, hermano, y no solo eso, sino de desconectarlo de Dios, porque esa es la intención de Satanás. Desconectarlo de Dios. Lo hizo con el primer hombre en el huerto, y lo ha venido haciendo a través de la historia, de desconectarlo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Satanás. Él se desconectó de Dios e hizo que se desconectara la tercera parte de las estrellas de Dios, y sigue él desconectando otros ángeles todavía, que en los últimos días, hermano, estarán incursionando en la tierra, como es Ajenjo, que ya está en la tierra, que es una estrella caída también, ya está en la tierra. Y viene otro, hermano, que muy pronto se manifestará, que es Apolión. Su espíritu está, pero ya la entidad literalmente en la tierra está por caer también. Entonces él sigue desconectando, hermano, entidades de Dios. Entonces la tarea de él es desconectarnos a nosotros. Renunciamos, amén. Desintegrar, hermano amado, desintegrar las familias, desintegrar las congregaciones, desintegrar al cristiano de Dios. Pero entonces, para que opere esa desintegración en esas áreas, familiar, personal, en relación con Dios, familiar, va a desintegrar el alma. Porque desintegrando el alma, desintegra el ser tripartito, aunque esté unido. Porque nosotros no podemos vivir sin uno de esos. Estamos en un cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu. Amén. Pero la idea de él es desintegrar el alma primeramente con un esquema. ¿Para qué? Para que el alma se desintegre del espíritu y del cuerpo. Porque el alma juega un papel importante. Usted no puede ser espiritual sin el alma. El alma es la que se va a hacer espiritual. El espíritu es celestial. Y el cuerpo es físico, es materia. Entonces, como la orden para poder estar en la parusía secreta, según el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5:23, y que el Dios de paz, dice Pablo, os santifique por completo. Oigan esto, por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice todo vuestro ser, y la palabra todo es un término griego bien importante que quiere o se pronuncia holokleros, y la palabra holokleros de todo significa que el alma no tiene división, que el alma no está fragmentada. Ahora entienda por qué dice Isaías que él vino a vendar los corazones. Y el corazón no es el órgano, sino que es el alma o es la mente. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor? A unir el alma, los pedazos, toda la desintegración del alma por eventos, por traumas, por decepciones, por desilusiones, por traiciones, por ataques de espíritu, de demonios, por rechazos. Me doy a entender, hermano, todo lo que sufrió el alma. Hermano, cuando el alma sufre un impacto de cualquier índole que viene en contra del orden normal, del orden en una casa de manera normal, y aquel orden se descompuso, y entonces vino un evento que impactó el alma de la persona, se crean grietas en el alma. Y la primer grieta que se hace en una alma de una persona puede ser tan tenue, casi al volumen de un cabello suyo.
¿Podría tocarse usted un cabello? Así es la grieta del alma. Así comienza el impacto que una persona puede sufrir. Por ejemplo, un rechazo. Yo sé que hemos oído mucho, hemos hablado mucho del rechazo, pero el rechazo, hermano, es un ataque impresionante que Satanás lanza al ser humano. ¿Para qué? Para que el hombre no pueda vivir de manera normal en un mundo como el que nos rodea, batallando con el sentir de rechazo. Porque el rechazo, hermano, significa que es la ausencia de un amor significativo que aprueba al ser humano. Y cuando el rechazo se le da a una persona, esa persona ya no funciona normalmente, pero le hirieron su alma con el desprecio, el menosprecio. No me levante la mano, pero alguna vez hay alguien aquí que lo rechazaron. Perdone por lo que voy a usar, pero quiero llegar al centro del tema. ¿Alguna vez le dijeron a usted: no, es que yo no te quiero, yo a quien quiero es a otro o a otra? O a un hijo que un padre dijo: no, tú no eres mi hijo. O tal vez no lo oyó literalmente o conscientemente, que su padre le negó el amor, o la madre, tal vez conscientemente no, mi hermano, pero que mientras estaba en el vientre de su madre. Imagínense la criatura de mis hermanos. Mire qué bendición que oyó una oración, una bendición, el gozo de los que estamos presentes. Esa criatura está recibiendo el impacto, le están diciendo que desde ya le están manifestando el amor. Quiere decir de que van a ser con una ventaja sobre otros que les rechazaron ese amor. Y aunque la criatura no entiende ni idioma, es más, le voy a decir, al séptimo mes se le desarrolla el oído a la criatura para que pueda comprender o identificar las voces exteriores. Al séptimo mes. Entonces, ¿cómo ese niño oyó? O la criatura, ¿cómo? ¿Niña va a ser un niño? Niña, ¿cómo la niña oyó? Si no entiende ni chino, ni francés, ni inglés, ni español, no entiende. No alcanza a distinguir quién lo bendijo. Él no sabe quién es el hermano Mario Rivera. ¿Me entiende? Pero ¿cómo lo identificó? A través del plexo solar de su mamá. Ella fue impactada y a través del cordón umbilical le envió ese alimento a la criatura. Entonces, que ya le dijo: te aman allá afuera y te están esperando. ¿Me entiende? Entonces ahí podemos ver de que el enemigo, que el Señor lo reprenda, opera en contraparte, y lo que va a hacer es que aún una criatura que no es consciente todavía, que no está en el mundo exterior todavía, aunque no haya escuchado el rechazo, puede ser rechazada desde el vientre de su madre a través del plexo solar. Eso significa que las emociones de la mujer son atacadas. Y cuando una mujer sufre un ataque emocional, entonces se da la primer grieta en el alma, que puede ser como el volumen de un cabello. Pero de ahí vienen otros ataques más y otros ataques más, para ir abriendo más y más agujeros en el alma. ¿Y por qué el enemigo quiere abrir agujeros? Porque necesita una puerta por donde entrar, para que aquello que comenzó emocionalmente se convierta después, hermano, en la oportunidad de un espíritu o un demonio que va a manipular esa emoción. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque nuestra alma es la que el Señor quiere sanar, vendar, liberar y llevarlo a otro nivel de libertad, de tal manera, oiga esto, de que usted ya no sufra los efectos de un pasado que muchas veces se niegan a ir de nosotros. Entonces es impresionante, hermanos amados. Ahora, este esquema, volviendo al tema, a mí me impresiona muchísimo, porque un esquema que Satanás levanta no se puede
establecer cinco cosas que él va a examinar. Un esquema de Satanás está basado, en primer lugar, en nuestra genealogía, tu genealogía y mi genealogía. Segundo, va a estar basado en la concepción de la criatura. Tercero, en el nacimiento de la criatura. Cuarto, en la crianza de la criatura. Y quinto, en los patrones o hábitos que le formaron sus padres a esa criatura. 5 cosas necesita Satanás para levantar un esquema. Y esto él lo opera en todo ser humano que está aquí en la tierra. Y estas 5 cosas las agrupa en 2 realidades que usted y yo tenemos. Y esas 2 realidades, una es tu naturaleza y la otra es tu nutrición. Entre la naturaleza suya y mía y nuestra nutrición, entonces él basa estas 5 oportunidades para levantar un esquema. Repito: genealogía, concepción, nacimiento, crianza, patrones o hábitos. Esto es impresionante. Y lo que más me llama la atención a mí de esto, hermanos amados, es de que Dios también nos habla respecto a esas cosas. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Que los espíritus inmundos y demonios rastrean nuestra genealogía, rastrean la concepción, el nacimiento, la crianza y los patrones o hábitos. Si él detecta en estas 5 cosas aspectos que le sirven a él como materia prima, él levanta un esquema en contra de nosotros. ¿Qué es la genealogía? Pues dicho de una forma, el maquillaje que usted lleva y que no pidió. Impresionante. Cosas con las que usted batalla. Hay cosas que no las vamos a poder cambiar, hermanos, pero hay cosas que sí podemos cambiarla, como es tener enfermedades genéticas. Y Dios es tan poderoso que lo puede hacer libre a usted. Se lo digo por pura experiencia. Yo batallé con un espíritu de alcoholismo. De ahí me liberó el Señor. ¿Pero por qué? Porque yo vengo por los 2 lados, papá y mamá, con genética de alcoholismo. Imagínense, en el lado de mi mamá, sus ancestros murieron por cirrosis hepática, enfermedad del hígado por tomar. Por el lado de papá, mi padre se quitó la vida, se envenenó tomando cianuro porque no podía dejar de tomar. Yo estaba bombardeado por los 2 lados, hermano. O era bolo de parte de mi mamá o era bolo de parte de mi papá. Perdón por los hermanos que no entienden de bolo, borracho, pues, alcohólico. Pero cuando conocí al Señor, rompió ese ancestro. O sea, yo creo en el rompimiento de ancestros, yo creo. Por eso dice la Escritura, mire Dios entonces cómo maneja también lo mismo que Satanás, rastreando la genética, la concepción, el nacimiento, la crianza y los hábitos. Dice Ezequiel capítulo 16, dice así: mire Dios, así dice el Señor a Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Le está hablando de eso. Le dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. El lazo con tu genealogía, el lazo con tu concepción, el lazo con tu nacimiento, crianza y patrones no fue cortado. Hablemos de que este es un nacido de nuevo. Entonces quiere decir que los nacidos de nuevo tienen que conocer libertad. Impresionante esto, de que Dios habla entonces a Jerusalén como que fuera un recién nacido y le habla del cordón umbilical que hay que cortarlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mire, hermano,
como yo me he dado la tarea de estar enseñando esto mucho, imagínense, y esto va con las hermanas, las que heredan la depresión son las mujeres. Si hay un hombre que batalla con depresión, esa genética le vino de parte de su mamá. Y la mujer trae en su gen número 2 la depresión que hereda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ministrarle el gen número 2 a la hermana para romper con la depresión. Claro, hay diferentes formas de depresión, no es la única, pero esta es genética. Hay depresión que viene, hermanos, por problemas psicológicos o ambientales, que sería depresión sociológica, por el ambiente que le rodea, por la crisis económica, por la violencia de nuestros días. Puede desatarse una depresión, pero la mujer es más propensa a eso, por el gen número 2. Entonces hay que liberar eso. ¿Y cómo hago yo, hermano, para saber? Examine sus ancestros. Investigue si en su familia, en sus progenitores, hubieron gente que batalló con eso, y renuncie en el nombre poderoso de Jesús. En el año de la libertad, Dios, oiga, el año de la libertad, lo que hace Dios es acelerar el trabajo de liberación sobre su pueblo en menor tiempo. Eso significa un tiempo de proclama. Acelerar la libertad que podría tardarse más tiempo en nosotros, acelerarla en poco tiempo. Eso significa que yo puedo alcanzar en este año el nivel número 12 de libertad. Si le creo a Dios, si me dispongo para que Dios lo haga, y hermano, me examino mi vida y le digo: haz tu obra, Señor. Dios lo puede hacer. Ahora, Dios mío, esto es tremendo y lo quiero llevar paso por paso. Por ejemplo, hermanos, hablemos vamos a tocar lo que es la genealogía, pero ampliadamente en estos días. Y vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver como un código de ancestro. Y vamos a romper el código de los ancestros en estos días. Él puede poner códigos de ancestros en la sangre y puede poner códigos de ancestro en el corazón. Y cuando pone códigos, siempre los pone en grupos de 13. Porque el número 13 siempre nos habla del nombre de Satanás. El múltiplo de 13 siempre está íntimamente relacionado al nombre de Satanás. Y yo se lo voy a enseñar en estos días. Entonces quiere decir que la libertad la liberación es un poder sobrenatural que viene de parte de Dios a favor de la persona para destruir esos códigos que pueden estar en el corazón o en la sangre de la persona. Entonces nuestra genética tiene que ser examinada, hermanos. Tenemos que romper con enfermedades como el cáncer, enfermedades de la mente, enfermedades en la sangre. Todo aquello que es genético se puede romper. Hermano, en el amor del Señor, créame, usted puede ser libre. No tenemos por qué estar llevando los males de nuestros progenitores. Ellos no tuvieron esa revelación, no tuvieron esa luz, pero ahora el Señor nos la está dando a nosotros para que rompamos con esos ancestros y seamos libres para la gloria de Dios. A mí me llama la atención que si nosotros no lo hacemos, nuestra siguiente generación va a tener que pelear esas batallas. Y nosotros estamos peleando esas batallas porque no hubieron generaciones previas que las pelearon por nosotros. Entonces, nosotros somos la generación que puede cambiar la historia genética en nuestra familia. Hermano, y Dios nos levanta como hombres o mujeres de Dios en un hogar. Al hombre lo levanta con patriarca. ¿Y cuál es la función de un patriarca? Iniciar una nueva raza, una nueva historia familiar. ¿Cuál es la intención de una matriarca, hermano, en una casa? Una mujer que da a luz hijos con una información genética diferente. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo tengo hijos que hermano, yo no sirvo para cantar. Ese no es mi don, hermano. Yo canto y hago llorar a la gente, y la gente llora, pero de lástima al verme cantar. De veras, hermano.
Y tengo hijos, el pastor Willy los conoce, hermano, que voz. Yo oigo a mi hijo mayor para cantar, y yo digo, wow, qué voz. Yo le digo a mi esposa, ¿no será de lechero? Porque hermanos salieron con un don, tocan instrumentos. Mi hija toca batería, saxofón, clarinete, bajo. Mi hijo toca todos los instrumentos, el mayor. El otro toca batería, toca no sé qué otro instrumento. El pequeñito está aprendiendo a tocar. Y yo digo, ¿y de dónde? Yo no tenía esa genética. Pero cuando tú te liberas, entonces te dan la oportunidad de comenzar a escribir una historia diferente. Ahora de ti van a salir hijos e hijas con dones que ni te esperabas. Siervos de Dios, siervas de Dios, hermano. Gente que ama al Señor, gente que le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque hay libertad también en nuestra genética. Cuando yo reviso mi historia, perdone, no vine a hablar de mí, pero yo me impresiono mucho, hermano. Porque mire, tengo años enseñando esto y cada vez me impresiono más. Es un tema que se actualiza cada vez que lo comienzo a estudiar. Yo no sé si de ustedes me han oído que yo vengo de una familia donde un mujeral existe, hermano. Mire, yo tengo tías hasta para regalar. Mis abuelitos, ellos procrearon una familia grande. Y lo que más tuvieron fueron mujeres. Pero ¿sabe qué? Todas se quedaron sin marido. Todas las mujeres en mi familia no tienen esposo. Es más, mi propia madre, cuando mi padre se quitó la vida, nunca más se volvió a casar. Mi padre murió de 28 años de edad. Mi madre tenía la misma edad que él, y de todo ese tiempo hasta que ella nunca se volvió a casar. O sea que ella fue afectada por la misma genética que existía en la familia. Y entonces hay una tía que tuvo 7 maridos y los 7 se le murieron. Yo dije, o los mató, o saber qué. Pero ni uno se quedó con ella. Impresionante, hermano. Y un día en un momento del Espíritu estaba, Señor, tú has sido bien bueno y ayúdame a examinarme mis pecados ocultos, Señor, cosas que me pueden afectar, cosas que el enemigo no las use como un esquema en contra de mí. Y el Espíritu me dijo, ¿ya te diste cuenta de que las mujeres de tu familia se quedaron sin esposo? Y yo le dije, sí, Señor. ¿Y a mí qué si yo soy hombre? Me dijo, no, pero tienes una hija. Cuando me dijo eso, hermano, yo guarde mi muchachita. Yo tengo 3 varones y una hembrita. ¿Sabe lo que hice? Me tiré al piso a llorar y a renunciar. Yo primero renuncio a ese ancestro, lo renuncio, y después me fui con ella y le dije, renuncia, yo ya renuncié, ahora yo quiero ministrarte, renuncia a ese ancestro que puede venir de mí. Y ella empezó a llorar, comenzó a renunciar, y le dije, y ahora práctica, cuida a tu marido, le dije, cuida a tu esposo, porque también hay que ponerlo práctico, ¿verdad? Pero ¿a qué voy yo? De que la genética no la podemos ver ni aceptar si son males lo que nos está viniendo. ¿Por qué? Porque Jesús, mire el evangelio, en qué basó el evangelio, hermano amado, el poder de cambio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir de que tiene que haber como una transfusión, ir sacando la sangre contaminada, la sangre mala, la genética mala, e ir permitiendo que mayor cantidad de la sangre de Cristo se nos sea administrada a manera que ya no esté la influencia negativa. Bueno, yo no sé cuántos años tiene su pastor, pero no le voy a preguntar. Pero yo tengo 50 años, hermano, y me acabo de ir a hacer por primera vez un examen, hermano. ¿Y sabe qué? El doctor me dijo, ¿y usted qué come? Me dijo. Le digo, yo como bien, frijoles, queso y chile y un par de huevitos, le dije. ¿Sabe qué? No me encontraron ni un mal. Y le voy a decir algo, pero no me sigue ese consejo. No tomo ni vitaminas, se me olvidan las vitaminas. Ahí mi esposa me regaló un bote que se llama 50 Plus,
Yo le dije, qué vergüenza, si lo miran los hermanos va a decir que yo ya estoy viejito. Le dije, no puede ser, yo renuncio. Pero ¿a qué voy? No, o sea, Dios me ha liberado hasta de las enfermedades de las que fueron víctimas mi familia, porque le he creído a Dios y he tratado de ir renunciando a manera de ir, hermano, bloqueando el esquema que Satanás tiene. El diablo me ha querido a destruir diciéndome, te vas a morir de alcohol, te vas a morir de esto. ¿Sabe qué? Hasta los ciclos de muerte se han parado. Mi padre murió a los 28 años, se quitó la vida. A los 28 años yo sufrí un accidente automovilístico donde estuve a punto de perder la vida. Estuve 3 días en coma, porque exactamente a la misma edad me atacó el diablo, porque él es un espíritu cíclico y por eso es un espíritu generacional, de que lo que no consiguió o sí consiguió lo quiere repetir. Pero cuando tú rompes ese esquema, se rompieron todos los ciclos. Entonces nos ha tocado a nosotros pelear esa batalla, hermano. Por misericordia estoy de pie, estoy vivo. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de que se rompió ese ciclo? Porque tengo un hijo que está alcanzando los 33 años de edad ya. Eso significa que como se rompió conmigo, ya no le atacó. Él tranquilo. Él no ha sufrido nada. Pasó los 28 años. Tengo gente conmigo congregándose en la iglesia. Vive Jehová, hermano. Vive Jehová, lo que le estoy diciendo. Un cuadro pero radicalmente exagerado. Toda la familia de este muchacho se murieron aproximadamente a los 30 años del corazón. 7 hermanos, 5, 6 hermanos, no sé cuántos. A los 30 años amanecían muertos. Después de un tiempo, la siguiente hermana amanecía muerta. A mí me tocó ir, me llamaron en la madrugada. Hermano, venga, mi hermana no despierta. Y hermano, íbamos al apartamento y entramos y la hermanita se había quedado así, mire, dobladita de lado, ahí quedó. Ni se puso ni pijama para dormir, se recostó. Y cuando la toqué le digo, hermano, ella está muerta. Llaman a la policía y dice, sí, está muerta. Llama, llega la investigación y todo. La autopsia dice que de un ataque al corazón, de un problema en el corazón. A los 2, 3 años muere otro, de la misma edad, de 30 años. Y me faltaba uno, hermano. Mire, perdón lo que voy a decir. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Cámbiate ese corazón. Ese es un ataque diabólico. Y fue al médico. Y el médico empieza, miren la medicina, le empieza a hacer preguntas de su genética. Y cuando él comienza a explicarle, se murió fulano a los 30 años, se murió otro a los 30 años. Y él le dijo, y a ti te faltan 1 año para llegar a los 30 y tu corazón está tan deteriorado que en 1 año te mueres. Wow. Entonces el diablo estaba manejando un esquema contra esa familia. Oramos por él, entró a una liberación, pero él me dijo, mire pastor, yo creo que Dios me ha liberado, pero ¿sabe qué? Me están dando la oportunidad de ponerme un aparato en el corazón. Ponételo, le dije. Y ahí anda el muchacho, pasó los 30 años, se lo pusieron para 5 años y le dijeron que se lo iban a poner 1 año antes de los 30 y se lo iban a quitar hasta los 5 para ver si el mal se había ido. O sea, ahí le digo yo tengo fe que cuando te lo quiten y te examinen, ya no van a encontrar el problema genético. Ese aparato que te han puesto es solamente para ellos no lo entienden, por supuesto, pero es solamente para pasar el ciclo de muerte, el tiempo de muerte. Si tú lo pasas, se cambió la historia en tu familia. Y ahí anda el hermano. O sea que ni cuenta se da él si el corazón se le para. Porque si quizás se le para el corazón, el aparato le comienza a trabajar con una batería. No, hombre, ahora es el hermano más activo. Ahí lo tengo de coordinador de servidores, hermano, me moviliza toda la iglesia. Y hermano, 30 años. ¿Me entiende? Levanta esquemas el enemigo es malo, mis amados hermanos. Porque él busca cómo desprendernos, que haya algo dentro de la familia que venga a perturbar la fe de otros, que después otros digan que por una enfermedad genética, ay no, que le servías a Dios.
no que Dios era tu sanador. ¿Y a dónde está ese Dios? O sea que ataca a uno, cumple con un mal genético en uno para afectar la fe de otros y que la gente ya no crea en el poder del Señor que liberta. Le digo, yo sé que el Señor te puede libertar. Yo sé que el Señor te puede hacer libre. No importa, hermano, los males que han venido atacando a tu familia. Tú y yo no tenemos por qué llevar sobre nuestros hombros esa carga. Poderoso es Dios que en este año se rompan ese tipo de ataduras y alcancemos nuestra libertad para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, persigue la concepción. Y esto es interesante y quiero decirlo con mucho respeto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál fue la motivación de sus padres para que el día que tuvieron esa unión conyugal y que de esa unión se diera el embarazo? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Qué motivación estuvo en el momento de la concepción? ¿Había drogas en el papá, en la mamá? ¿Estaban bajo la influencia de alcohol? ¿O habían sido influenciados por pornografía? ¿Qué sé yo? Entonces, yo le voy a comprobar con la Biblia cómo hay un espíritu que está presente para tratar de descubrir la motivación detrás de la concepción. Desde el primer momento que se anuncia la concepción de un ser humano, cómo hay entidades en el mundo de los espíritus, a los cuales yo llamo vigilantes, que son los que van a tomar ventaja de la motivación de la concepción de la persona. Esto es tremendo, hermano. Entonces tiene que haber también ahí un nivel de libertad que se tiene que dar, para que entendamos entonces el poder que va en la semilla. ¿Por qué usted cree que Dios instituyó la circuncisión para el pueblo de Israel? ¿Cuál era la idea de circuncidar? Porque resulta que la semilla que estaba en los lomos del patriarca o de Abraham, cuando iba a ser puesta en el vientre de la mujer, en el óvulo, para poderlo fecundar, la semilla, ¿sabe a qué me refiero, verdad? Cuando era desprendida para poder gestar, tenía que pasar por el órgano viril del hombre, y la marca de la circuncisión tocaba esa semilla y la bendecía, para que cuando entrara en el óvulo de la mujer, esa semilla ya fuera bendecida y pudiera desarrollarse con bendición. Entonces quiere decir de que Dios nos enseña de que Él puso, lo voy a llamar así, como una motivación divina de bendición, y puso una señal, puso un límite para que cuando la semilla pasa por esa parte donde está la circuncisión, ahí se activara la bendición. Entonces la criatura, desde que entraba al óvulo de la madre, ya iba con la bendición porque había tocado la señal del pacto. Entonces quiere decir que la concepción siempre tiene una motivación. Llevémoslo a la parte del mundo. La gente que en lujuria, en lascivia, en concupiscencia, fuera del matrimonio, concibe. ¿Qué batalla la que va a tener esa criatura? Porque sus papás no sabían de que hay un mundo de espíritus que lo que intentan es tener materia prima para levantar esquemas. El nacimiento, cuando se da el nacimiento, el ambiente que rodeó, si la criatura fue llena de sus necesidades básicas, si nació en un ambiente de paz, de amor, de bendición, o nació en un ambiente de abuso físico, abuso psicológico. Ya no se diga, hermano, lo terrible que es que una criatura a esa edad sufra abusos sexuales. ¿Me entiende? Entonces el nacimiento tiene que ver, hermano, también la crianza.
cómo te criaron, cómo te formaron, qué tipo de información hay por dentro de nosotros. Hermano amado, a los 2 añitos de edad el ser humano tiene 50% de información con lo que va a vivir toda su vida, 50% en su mente. En los primeros 2 años. O sea que 50% de mi personalidad me la formaron en los primeros 2 años. A los 6 años la criatura tiene 60%. A los 14 años toda persona ya tiene 90% de información con la que va a vivir el resto de su vida. Si la crianza fue negativa, ahora entiéndase por qué esta persona la vida se le hace muy difícil y no puede avanzar, no puede desarrollar, no puede manifestar su potencial por dentro, porque tiene 90% de información incorrecta. A los 18 años una persona criada así, a los 18 años ha dicho 150,000 veces no, no puedo, no tengo, no quiero, no sé. A los 18 años 150,000 veces ha dicho la palabra no. Hermano, y es tiempo de casarte. No quiero, no creo que nadie me quiera. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, ¿qué será a las oportunidades de Dios? La misma persona le dice no. No. Dios te quiere bendecir, no creo. Dios te quiere liberar, no pienso, es muy difícil, porque está formado así. Y esto lo usa el enemigo como materia prima. Ahora, esto es importante, mis hermanos, porque la palabra, oiga esto, aquí voy a empezar a explicar, todavía es la introducción. La palabra metodeia, que es de donde estoy explicando el esquema de la palabra metodeia, es de donde se toma la base para hablar de otra palabra que en latín se dice modus operantis. Modus operantis tiene la esencia de la palabra metodeia. Un modus operantis, por ejemplo, en criminalística, es utilizada para seguirle la pista, oído con esto, a un criminal. O sea, un detective. Ellos usan el sistema de modus operandi. ¿Qué significa? Se van a familiarizar, van a recopilar máxima información de un criminal. Eso significa que le examinan lo que le gusta, sus costumbres, sus amistades, donde frecuenta. Entonces a un detective se le hace fácil por adelantado, como quien dice, poner una trampa por adelantado, porque él sabe que por ahí irá la persona que está persiguiendo. Ese es un modus operandi. Usted sabrá que cuando se comete un crimen en esta nación y en todas, por supuesto, nadie puede entrar al área por algunas horas donde se cometió el crimen, porque ellos están tratando de recopilar toda pista. Y lo hacen de una manera crítica, porque esa información a ellos les va a ayudar como base para futuros problemas y poder determinar, hermano amado, o darle una conclusión a un crimen, basándose en los modus operandi previos de algún crimen. ¿Oído con esto? Ellos saben qué le gusta, entonces dice, a este hermano le gustan las pupusas. De plano que va a visitar un lugar donde venden pupusería, donde venden pupusas. Dice que raro que yo soy un salvadoreño que no le gustan las pupusas. De veras, hermano. 34 años tengo de no ir a El Salvador y no me gustan las pupusas, porque me criaron con eso, día y noche, desayuno, almuerzo y cena. Entonces quedé hasta aquí. Entonces ese modus operandi no sirve para mí. Pero eso es lo que hace, lo que frecuenta, con quien tiene amistad. Entonces Satanás hace exactamente lo mismo.
Él puede predecir la caída de una persona cuando descubre, hermano, en estas 5 cosas que hemos hablado, en tu genealogía, en tu concepción, en tu nacimiento, en tu crianza y en tus hábitos, las debilidades de la persona. Si él descubre en la genética la información ancestral negativa, él ya sabe a qué se va a inclinar la persona. Él ya sabe las debilidades de la persona. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Ponerle la trampa. Porque la palabra esquema de metodeia del griego, en hebreo se traduce bajo la palabra arb, A-R-A-B, como que fuera la palabra árabe pero sin la E. La palabra arb se pronuncia 42 veces en el Antiguo Testamento y quiere decir trampa, lazo o emboscada. Trampa, lazo o emboscada significa esquema. Fíjese, la policía quiere agarrar a un robacarros. ¿Cómo cree que lo captura? ¿Me ayuda alguien? ¿Ah? Le ponen un carro bonito y le dejan la llave con las ventanas abiertas. Él ya sabe dónde se está dando los robos frecuentemente. Entonces viene la policía y pone un carrazo, hermano, ventanas abiertas en los mejores lugares. Y ahí va el robacarro, ¿verdad? Y lo mira y empieza a hacerse el disimulado, se sienta, agarra su celular como que está hablando y entonces está y se acerca y mira la llave y se vuelve. Ya cayó en la trampa. No pasan ni 5 minutos cuando ese muchacho se subió al carro, lo encendió y monoso, vámonos. Y la policía lo que está haciendo ahorita, él sube las ventanas y quizás con un buen estéreo, aire acondicionado, clac, le laquean en el carro. Y adentro cámaras. Eso se llama metodeia, modus operantis o un esquema. Eso lo hace Satanás. Eso significa que él va a basar la trampa, los lazos, las emboscadas en nuestras debilidades que descubrió. Dios mío, le voy a contar de mí. Yo me puse a examinarme. Señor, ayúdame. Dime cómo el enemigo puede hacerme caer. ¿Y sabe lo que me dijo el Espíritu de Dios? Si tú ya lo sabes. O sea, si el enemigo lo descubre, es porque yo tengo, hermano, yo intercalo en eso. Yo tengo una forma de vida. Yo practico esto. Yo tengo esta costumbre. Esta es mi historia genética. Así me criaron, así me formaron. Entonces yo no necesito que Dios mande a un ángel, hermano, y me diga: hijo mío, este es el esquema que Satanás va a levantar contra ti, huye de esto. ¿Cuál es la base para yo descubrir mi esquema? Ser yo sincero con mis propias debilidades. Voy a hacer una pregunta, no me vaya a levantar la mano, pero yo quiero ponerlo a pensar en esta noche. ¿Con qué te puede botar el diablo? Renuncio, hermano. Está bien, renuncie, pero yo tengo que ser consciente, hermano. ¿Con qué me puede botar el enemigo? Entonces yo empiezo a examinar mi vida. ¿Cuáles son mis luchas? ¿Cuáles son mis batallas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis angustias, mis afanes? Y si usted no le pone atención a eso lo va a usar el enemigo como un esquema. ¿Cuáles son las cosas con las que yo batallo? Hermano, él ya lo sabe. Y posiblemente el enemigo pueda dedicar a observar a una persona 40 años, 30 años, porque las caídas no son de la noche a la mañana. El enemigo trabaja a través del sistema de observación y se puede pasar generación observando a décadas observando a una persona. Él no está preciso por votarte, tiene mucho trabajo, hermano. Pero si descubre el esquema, entonces pone el lazo, pone la trampa
pone la emboscada y él ya sabe que por ahí va el creyente. Él no se va a esforzar mucho por hacerte ir, él ya sabe que por ahí va. ¿Por qué? Porque él conoce el estilo de vida de la persona, porque él opera en el modus operantis. Ahora, déjeme explicarle esto para que usted tenga seguridad de lo que le estoy diciendo. Metodeia es una palabra compuesta de dos. La primera sería, la primera parte sería meta, y la segunda solo se abrevia con el término odos. Cuando la expresamos es metodeia, pero originalmente la palabra es compuesta de meta y de odos. Meta quiere decir en compañía de, y odos quiere decir el camino. Por separadas esas palabras. Estas dos palabras combinadas y ya interpretadas significa conociendo el camino. Entonces quiere decir vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firme contra los esquemas del diablo, que significa contra el camino que el enemigo ya conoce de nuestra vida. Él ya sabe, hermano, nuestro camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper en el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. En otras palabras, ¿por qué cree que Jesús se presentó por el camino? Como yo soy el camino. Porque el Señor te está diciendo, el modus operantis funciona en tu camino. Pero si tú tomas mi camino, no hay modus operantis para él. Él mismo lo dijo, el príncipe de este mundo está aquí, pero él no tiene nada en mí. Él está diciendo, él no va a encontrar en mí influencia genética, dijimos crianza, hábitos, concepción, y incluso, hermano, Satanás trató de poner duda en la concepción del Señor Jesús. ¿Acaso no fue siempre el ataque? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí en la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Sabe lo que estaba tratando Satanás? En levantar un esquema poniéndole duda respecto a la concepción divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero como él dijo, ay, los esquemas no trabajan de él en mí, porque yo no tengo nada que dar. En primer lugar, no tenía genética humana, era una concepción divina. Dios guardó la crianza 12 años en secreto, nadie sabe, hermano. ¿Me entiende por qué? Porque Dios guardó todo eso para que el enemigo no tenga información y levantarle un esquema. Pero nosotros hemos sido figuras públicas, hermanos, ante el mundo espiritual, y nos han vigilado más de lo que usted se imagina, porque este es un mundo paralelo, hermano. El evangelio es un evangelio sobrenatural, es un evangelio de poder, es un evangelio que nos acercó el mover de Dios, de sus espíritus. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos espíritus nosotros. Usted es un espíritu dentro de una casa física. ¿Sabe cuánto vale su casa? $14. 17 minerales que están en la tierra están en su cuerpo. Y si esos 17 minerales los ponen en un frasco y los venden en una farmacia, $14 vale. Pero la grandeza es lo que salió de Dios, lo que Dios sopló, es el espíritu, y le dio una alma, hermano, que es la que funciona como puente agarrada del espíritu y de la tierra, de tal manera que si el alma sufre ataques y el alma no alcanza la restauración, la sanidad y la liberación, es imposible que el Hijo de Dios esté irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el enfoque de Dios para poder llevar a cabo esa gran misión y tarea
es restaurar tu alma, sanar tu alma, liberar tu alma, integrarla otra vez, que tu alma vuelva a ser toda el alma, la esfera que compone el alma. Porque nuestra alma es una esfera, hermanos. Intercala en dos dimensiones, en lo celestial y en lo físico, cuando es espiritual. Y la esfera del alma, la esfera del alma es tan impresionante, hermanos. No es solamente emociones, voluntad y mente. Esos son solo 3 asientos del alma, pero el alma es toda una esfera. Por ejemplo, en la voluntad, solo en la voluntad se encuentra la voluntad, la agradable, la buena y la perfecta, así como Dios, que tiene esas voluntades. Tu voluntad es tan fuerte como la voluntad de Dios. Usted puede resistir a Dios con la voluntad. Wow. Por eso es que Dios te manda a hacer su voluntad, porque Dios sabe que con su voluntad y mi voluntad yo lo puedo resistir a Dios. Mi voluntad es tan fuerte como la de Dios. O acepto o le resisto a Él. En mis emociones existen más de 28 emociones en el ser humano. Y las más importantes: el amor, el enojo y, déjeme ver, amor, enojo y temor. Originalmente. ¿Para qué el amor original? Porque lo que tú amas persigues. Tal vez aquí hay gente que por el amor de una mujer, todo el océano se atravesó, ¿verdad? Porque lo que uno ama persigue, y Dios te puso ese amor para que tú lo busques. Por eso dice Dios, le dice por medio del profeta Jeremías: me acuerdo del amor de tu desposorio, oh Israel, cuando andabas detrás de mí en el desierto, en tierra no sembrada, grande era tu amor para conmigo. Mira, hermano, cuando uno ama, ay, olvídese. Pero cuando ese amor se trastoca afectando la emoción de la persona, entonces se vuelve una obsesión. Es un amor enfermizo, que la mujer persigue a alguien, o el hombre a alguien que le hace daño, que no le conviene. Pero como ya le dañaron su amor, piensa que ese es el amor verdadero. Como aquella hermana que dice: fíjese, hermano, que ya mi esposo no me quiere, me dijo. Yo le dije: ¿por qué, mi hermanita? Es que ya no me pega, me dijo. Esa es una obsesión. El enojo era normal. ¿Para qué el enojo? Para que tú sintieras indignación contra la injusticia y no participaras en la injusticia. Pero viene el enemigo, lanza un ataque, y aquel enojo, el sol se pone sobre ese enojo y se vuelve en un temor y en fobias. Es impresionante. Ahora la gente se aira por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está trastocado el enojo. El amor, ya no saben a quién amar. El temor, que era para apartarnos del peligro, huye de la fornicación, huye de esto, huye de lo otro. Para eso era el temor. Era algo que te iba a ayudar a no caer en la trampa, pero como se dañó, se convirtió en fobias. Cada año se suma la lista de fobias. Es impresionante. Fobias, hoy el hombre le tiene miedo a la mujer, fobia. Y hay mujeres que tienen fobia a los hombres. Le tiene temor a un zancudo, hermano, a una mosca, a una araña, al agua. Hay gente que le tiene fobia al agua, a los cuartos oscuros, a los elevadores, a volar en avión, cuando era un temor, emoción original, que solo te servía para huir de los peligros. Entonces, eso solo en nuestras emociones, en la esfera del alma. Y la mente, pasado, en tu mente está el pasado, está el presente y está el futuro. En el pasado opera la memoria, en el presente opera el intelecto y en el futuro la imaginación.
Eso Dios lo necesitaba. Para empezarte a grabar en tu mente las cosas de las cuales tú te ibas a recordar cuando vinieran en el futuro momentos difíciles y tú recordaras que de peores cosas Dios te ha sacado. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora nosotros como hijos de Dios batallamos con un pasado que nos avergüenza, que nos acusa, que nos señala, que nos hace recordar momentos dolorosos de nuestra infancia. Entonces, el pasado en nuestro presente todos los días afecta el futuro. Gente que desde su presente dice: no, mi matrimonio no va a durar. ¿Por qué? Porque hay un pasado que lo acusa. Y eso está en la mente. Entonces quiere decir que el alma no es solamente tres cosas, es toda una esfera, hermanos. Entonces Dios quiere sanar, y los esquemas los levanta desde ahí, desde nuestra alma. De la condición de nuestra alma, el enemigo levanta esquemas. Ahora, miren esto. Como le di dos palabras en hebreo del Antiguo Testamento, la misma palabra metodeia, su equivalente dije es arab, sin e, para que no se oiga como palabra árabe, sino arab, que es un lazo, una trampa, una emboscada. Estas dos cosas te dice lo siguiente: metodeia del griego dice o es solamente lo que da la reunión de información, para hacer una trampa. Pero arab, que es lazo, trampa o emboscada, es la rapidez con la que el enemigo logra hacer caer a alguien. Entonces él utiliza los dos conceptos y a nosotros nos sirve para entender. Si él descubre suficiente información de la persona, entonces él asegura que la caída va a ser rápida, porque ya tiene todos los elementos, hermano. Ya tiene todos los elementos. Pensemos en esto. Imagínense lo que es la palabra trauma. ¿Qué es un trauma? Vaya, ¿cómo se forma un trauma? A través de un evento negativo en la vida. Ese es un trauma. Un trauma es un evento negativo que ha quedado atrapado en el tiempo y en el espacio de una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Crea escenarios difíciles, peligrosos. Entonces provoca un incidente donde aquella persona es sorprendida por un evento que no lo calculaba, no lo esperaba. Le vino aquel evento y ese evento le cambió la vida. El ritmo de la vida cambia con un evento. Entonces aquella persona recibió aquel trauma. ¡Pah! Ese trauma, la intención de Satanás es que quede grabado en una fase de la mente que opera en lo que se llama impresión. Nuestra mente tiene impresión, repetición y asociación. Así está la mente de nosotros. Entonces, cuando él quiere imprimir algo que la persona no lo va a olvidar, entonces lo que hace es crear eventos, de tal manera que todo lo que a nosotros llega por primera vez, de manera sorpresiva, la mente ¡pa!, lo toma. ¿Y sabe lo que hace la mente? Crea lo que se llama neuronas. En una neurona es como una carpeta que tenemos y entonces recibió la información y la archivó. Esa carpeta, esa neurona crea una cadena, porque tenemos cadenas de neuronas nosotros. Crea una cadena de tal manera que el siguiente archivo se llama repetición, y esto es en el presente. Lo que fue impreso por un evento se convierte en tu memoria, en tu pasado, y te informa para tu presente, para crear la siguiente neurona que se llama asociación. Y eso significa que el futuro de la persona, si es malo o bueno, lo va a asociar siempre con la primera impresión. Por ejemplo,
No quiero usar estos ejemplos porque son bien feos, hermano, pero es la única forma para darme a entender. Allá está una pareja que tuvieron un evento negativo de infidelidad. Uno fue víctima. Y ahí están los dos en la iglesia. Salieron de esa crisis, están ahí, pero no han sido sanados. Y allá está cayendo una tremenda bendición en la iglesia. Y entonces el hombre levanta la mano y comienza a llorar: gracias, Señor, por tu misericordia. Y la esposa, la víctima, lo mira. Es momento de bendición, y lo que hace, ¡pam!, sin vergüenza. Sí, ¿verdad? Llorando en la presencia de Dios. ¿No te acordás cómo lloraba yo por lo que me hiciste? ¿Me doy a entender? Ella otro tiempo lo está manejando desde la primera impresión, desde aquel evento, porque se ha quedado ahí adentro. Son cadenas de neuronas que formamos nosotros, hermanos. Yo le voy a contar un testimonio para darme a entender. Hubo una persona que se casó en la iglesia y ella pues dijo: esta es mi pareja ideal. Y los primeros días todo bien, los primeros años todo bien. De repente el esposo empezó a trabajar muchas horas extras. Y entonces le llamaba: hoy no puedo llegar, no me hagas de cenar porque tengo horas extras y me voy a quedar. Y ella dijo que es responsable mi marido. Pero resulta que ella descubrió que las horas extras las estaba haciendo con otra persona. Y cuando esa mujer supo eso, fue una crisis. Se sintió rechazada, se sintió engañada, traicionada. Y bueno, se rompió, no se logró salvar el matrimonio, se rompió el matrimonio. Ese hombre cometió esa infidelidad, ella se divorció, no se logró salvar el matrimonio. Pero resulta que con los años aparece un nuevo candidato. De Dios el hombre, un hombre de Dios. Y bueno, deciden casarse. Los primeros días felices, ella agradecida con Dios por una nueva oportunidad. El hombre de Dios, hermano, un hombre de testimonio, pero empezó también a hacer horas extras. Pero de verdad, empezó él a trabajar y a quedarse. Pero entonces ella empezó a atacar a su marido y empezó a juzgar la situación en la base de aquella experiencia que la traumó. El futuro que le había brindado Dios, un futuro nuevo con un hombre de Dios, ella ya no lo podía procesar de otra manera, porque en una de sus neuronas ella tenía una impresión, era un trauma de la vida, que hasta que se rompe esa cadena de pensamientos cautivos, la gente puede cambiarle la perspectiva de la vida. Por eso dice el apóstol Pablo: destruyendo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces Pablo habló de pensamientos cautivos. ¿Y cuáles son los pensamientos cautivos? La cadena de neuronas. Quiere decir que una cadena de neuronas es una cadena de pensamientos cautivos, que hay que romperlos, hermano. Porque si esos pensamientos nos salen, no nos cambia la vida. Cuando nos cambia el pensamiento, nos cambia la mente. Cambiándonos la mente, nos cambia el alma. Cambiando el alma, te cambió la vida. Y al cambiarte la vida, te cambió la atmósfera que te rodea. Oiga lo que les quiero decir: nuestra atmósfera que nos rodea tiene mucho que ver con el pensamiento que tenemos. Por eso dice el apóstol Juan: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad realmente de nuestro alrededor tiene mucho que ver con la sanidad de nuestra alma, hermano. Y la sanidad de nuestra alma tiene mucho que ver con el cambio de mentalidad. Por eso este evangelio comienza con un cambio de mente. Si no cambia la mente, no cambia el alma. Si no cambia el alma, no cambia la vida. La batalla de nosotros para los esquemas es
en lo que nuestra alma tiene. Ahora, qué tremendo es esto. Entonces ahorita le voy a dar el pasaje bíblico de donde comienza el esquema. Ezequiel 21:21, y ya según el reloj faltan 10 para las 10, hermano pastor. Un ratito más. Mire lo que dice Ezequiel 21:21. Hermano, esto es una generalidad que estamos hablando. Esto es solamente para como quien dice, para irlo preparando a lo que viene. Ezequiel 21:21 dice así: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, dice la versión Reina Valera 60. La versión Biblia de las Américas dice bifurcación. Dice que el rey de Babilonia, él es un epíteto de Satanás. Note el pasaje. Se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos. Las 5 cosas que le mencioné, genealogía, concepción, nacimiento, crianza y costumbres, están agrupadas en 2 realidades humanas, le dije. Una, la naturaleza, y la otra, la nutrición, y son estos 2 caminos. El rey de Babilonia, el Satanás se ha detenido en una encrucijada, en una bifurcación al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. 4 fuentes que va a utilizar el mundo espiritual. 4 agencias, le llamo así, las agencias de Satanás para descubrir a una persona. Las 5 cosas es usar adivinación, sacudir saetas, consultar los ídolos y mirar al hígado. 4 cosas, agencia del enemigo. ¿Por qué usa de adivinación? ¿Qué es la adivinación? La adivinación opera en contraparte al don de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don que Dios nos da. Y me llama la atención que la palabra discernimiento de espíritus es diacrisis. Y la palabra diacrisis es la capacidad para descubrir y juzgar a un espíritu. Eso dice el concepto. Es una fuerte revelación respecto a un espíritu. Eso es diacrisis. Eso es discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu está en la lista de los dones de 1 Corintios 12 en el número 7. El número 7 es el número de perfección. Entonces quiere decir que el discernimiento, cuando Dios te lo da, es tan perfecto, capaz de descubrir de qué fuente viene el espíritu, qué género es el espíritu y cuál es el propósito del espíritu. Eso es para la iglesia. Pero entonces Satanás utiliza la adivinación, que lo que hace es descubrir cosas de la persona, y es traída por un demonio que en griego se llama pitón, capaz de descubrir lo bueno y lo malo de la persona. Pablo iba a predicar y le aparece una pitonisa, dice la Biblia, y dijo esa pitonisa: escucharlos a ellos, porque son hombres de Dios que enseñan el verdadero camino. Y Pablo la reprendió, porque Pablo con el discernimiento descubrió que no estaba operando en discernimiento de espíritu, sino en una de las agencias de Satanás, descubriendo a la persona. Vaya, Pablo le descubrió eso, bueno, pero ellos intentan para un esquema descubrir lo negativo de nosotros. O sea, de que estos espíritus están en el ambiente, hermano. El espíritu de adivinación, hermano, realmente no es una persona que tiene un puesto en la esquina y que dice: se adivina esto, se tiran cartas, etcétera.
El espíritu de adivinación es una entidad que anda, hermano, persiguiendo el dato genético de una familia. Y eso se lo lleva a un medium, a una persona que comunica verbalmente, en palabras, el mal de la persona. El espíritu de adivinación pitón, que el Señor lo reprenda, necesita que alguien verbalice la información que descubrió de la persona. Y entonces la hace dar a conocer ambientalmente. Pero ese es un espíritu que está en el ambiente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración reprendiendo un espíritu de adivinación en el ambiente? Tenemos que hacerlo, porque ellos están queriendo recoger información. Entonces, la siguiente dice que sacude las saetas. Esto es un tema muy amplio. ¿Qué es sacudir saetas? Es agarrar las flechas y hacerla así. En el ocultismo esto es un rito. Y una saeta es una lengua demoníaca. Que cuando el rey de Babilonia, moviéndose en la sabiduría babilónica, en el ocultismo babilónico, estaba mandando lenguas demoníacas a los oídos de este pueblo, que le susurraran al oído. Por eso Pablo habla de que te embraces con el escudo de la fe para que puedas, ¿qué dice? ¿Apagar qué? Los dardos, o dice una versión, las saetas encendidas del maligno. Entonces Pablo sabía de que Satanás lanza palabras, lenguas demoníacas, los ritos satánicos, el ocultismo, es lanzar mensajes al oído, no a tu entendimiento, sino al espíritu humano, porque tu entendimiento procesa todo y no le conviene a él, pero el espíritu no procesa, sino que se deja embarazar. Y por eso es necesario el discernimiento de espíritu, para saber cuando habla de parte de Dios o cuando habla de parte de las tinieblas. Ahora, la Biblia dice 2 veces en Job de que hay un horario donde los espíritus pueden hablar al hombre y a la mujer. Dice Job 2 veces: cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Dice por un lado: vino un espíritu a mí y me dijo que Dios no confía en nadie. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Pero también dice que también cuando cae el sueño profundo llega Dios, susurra al oído del hombre para librarlo, dice, de la destrucción y que vaya al Seol. Y dice que sella la instrucción. Entonces habla Dios y habla también el mundo espiritual al oído, y nos hablan cuando nosotros estamos durmiendo más profundamente. Y ese sueño cae de las 3 a las 6 de la mañana, donde dormimos profundamente. Y de las 3 a las 6 de la mañana es el horario de los espíritus. Conmigo se congrega una persona que es sheriff, y dice de que la orientación que le dan a la policía, a los oficiales públicos que vigilan y cuidan, es que deben estar más alerta de las 3 a las 6 de la mañana, porque es el horario donde más crímenes se cometen, es el horario donde más robos hay en los hogares, es el horario donde hay más violaciones, y es el horario, incluso en los médicos se ponen en alerta, donde más gente muere, que está en agonía de esa hora, de las 3 a las 6, porque es el horario de los espíritus. Y es donde el espíritu de adivinación puede descubrir la condición del alma. Por eso usted no se vaya a dormir peleado, fíjese. Es un error irse a dormir peleado, porque entra en batalla su alma. Los sueños que tenemos, las palabras que a veces hablamos, el espíritu de adivinación está descubriendo las batallas que ha tenido esa alma, y entonces se las pone al que trabaja con saetas encendidas. Yo sé que Satanás no puede descubrir lo que hay en tu mente, ¿sí? Pero sí puede.
¿Cómo no puede y sí puede? Sí puede cuando Él te los pone, los pensamientos. Es obvio que ya sabe de qué vas a pensar, porque los puso. ¿Y cuando los pone? Cuando sacuden las saetas, porque son lenguas demoníacas que están enviando con mensaje para que lleguen al oído, para que ministren a la persona, para que le metan una administración a la persona y la persona sea programada y trabaje en esa administración. Entonces esto es tan importante que nosotros lo captemos, porque yo quiero descubrir el esquema que tiene Satanás contra mí y destruirlo, hermano. Esta es una tarea. Yo le dije a mi esposa: mira, descubre tu esquema, examina tu vida y yo me examino la mía. Yo voy a descubrir el esquema que el enemigo puede levantar en contra de mí, basándose en la información que pueda tomar de mí. Y cada quien de nosotros, hermano, aquí el único que le puede ayudar a usted es usted mismo a destruir el esquema, y Dios le da la armadura de Dios. Entonces Dios proporciona ese elemento que nos va a ayudar poniéndonos, pero porque yo ya descubrí el esquema, ya descubrí mis debilidades y yo tengo que cambiar esas debilidades. Entonces, basándome en eso, es aquí donde voy a empezar a explicar en qué consiste la naturaleza y en qué consiste la nutrición. Cuando hablo de nutrición, no es dieta, hermanos. No es que traigo una palabra que usted vaya a meterse a una dieta. Le estoy hablando de nutrición, le estoy hablando con qué se alimenta tu alma. Y la naturaleza, estoy hablando los niveles de iniquidad que pueden estar en nuestra vida. 4 veces Dios le habló a Israel: yo visitaré la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y visitaré a millares de generaciones de los que me aman. Oigan esto: yo visitaré. Dios visita antes de que el enemigo descubra el nivel de iniquidad. La iniquidad va en la sangre, va en el ADN. La iniquidad es un tema tan complejo por las multiformes que tiene, porque es una entidad, es un mal, pero es una herencia genética. La iniquidad es el vehículo del pecado. La iniquidad es el poder para pecar. La iniquidad es la fábrica del pecado que está en el interior de una persona. La iniquidad se tiene que reducir cada vez más y más. Y por eso dice Dios que Él lo visita. ¿Por qué lo visita? Él viene a visitar la iniquidad en nosotros para ver si usted y yo estamos ocupándonos en ir bajando los niveles de iniquidad. La iniquidad no le sirve a Dios ni le sirve a usted, pero sí le sirve al diablo, porque él sabe qué capacidad hay interiormente en cada ser humano para pecar. Esa es iniquidad. Entonces, cuando él viene a buscar la naturaleza, viene a buscar los porcentajes de iniquidad. Y eso es un trabajo que usted lo tiene que examinar. No sé si decir esto, pero le quiero explicar cómo trabaja esto. Yo vengo de un hogar desintegrado. Ya oyó usted que pues mi padre se quitó la vida porque tomaba mucho, pero tomaba mucho porque él era infiel a mi madre. Entonces se deshizo el hogar, se desintegró el hogar. Ella se separó, él se fue y entonces él se dedicó a tomar más. Mi esposa viene de un hogar desintegrado también. Entonces los dos veníamos con una administración de hogares no permanentes, desintegrados. Y así como nos conocimos. Ella salió de su casa, yo salí de la mía, tristes, buscando solución al problema, huyendo de nuestra casa. Nos conocimos y nos casamos. Por pura misericordia estamos juntos. Hemos cumplido 34 años de casado este domingo. Pero mire esto:
¿Cómo yo manejé la iniquidad? Venimos a Cristo, hubieron problemas, tuvimos que ir madurando en la vida, entendiendo el Evangelio, estuvimos a punto de separarnos, los problemas que habían, cada quien, terminemos pues, rompamos con esto. Ok, llegó el momento que maduré yo y ella también, y maduramos este tema. Y entonces vino esto, mira, si nos separamos nosotros, se destruye nuestro hogar por cualquier cosa, es porque hay iniquidad en nosotros, y la influencia de nuestros padres nos está destruyendo. Entonces hagamos un pacto, que no se mencione más la palabra divorcio en nuestras diferencias, y así vamos a ir reduciendo la iniquidad. Porque tú traes datos de hogar partido, yo traigo datos de hogar partido. Potencialmente tenemos para que se levante un esquema, pero tenemos que examinarnos que tenemos esa influencia. Entonces no lo permitamos. Y hemos luchado y nos hemos mantenido hasta aquí, hermano, porque si no lo hacemos nosotros, le vamos a heredar a nuestros hijos eso. Y qué lindo es cuando un hijo o una hija dice: yo quiero tener el hogar muy parecido al que tienen mis padres, y quizás mejor. ¿No le han dicho a ustedes? Que la hija le diga a su papá: yo quiero cuando me case que encontrar a un hombre que sea así como tú tratas a mami. Wow, es un regalo para uno. ¿Me entiende? Y que el hijo le diga a su mamá: yo quisiera encontrar a una esposa que sea así como tú tratas a papá, como ustedes luchan, como ustedes salen adelante en los momentos difíciles, cómo se han levantado, se han fortalecido a uno a otro y se han abierto paso. ¿Sabe qué? Se ha estado trabajando con la iniquidad, hermano, y tenemos que trabajar con eso, porque el enemigo puede utilizar eso. Yo lo he dicho muchas veces porque yo confío en la libertad que Dios nos ofrece. Mire, yo, no usted, no le estoy poniendo que sea el sistema, pero ¿sabe qué? Yo a mis hijos nunca les he puesto la mano, nunca. Tengo un hijo de 33 años, tengo una hija de 24 años, tengo uno de 18 y uno de 12. Ellos no conocen lo que es esto, mire. Yo no digo que no sea malo la vara, pero como a mí me criaron a palos y garrotes, martillos y hachas, a mí así me criaron. Yo sé lo que es eso. Y por supuesto, porque no era un hijo bien portado, y mi madre sola, por tal de rescatarme, ella, hermano, yo creo que hasta se graduó de luchadora y para poder salvarme. Pero ¿sabe una cosa? Eso lo invertí, porque eso era una iniquidad si yo lo seguía transmitiendo a mis descendientes. Si yo usaba el mismo patrón, la misma costumbre en la que me criaron y yo la aplicaba a mi casa, claro, no era una herencia genética, pero era una herencia tara. Y el tara es una herencia que se hereda por costumbre, por ver aquello. Y entonces dije: no, yo tengo que invertir esto. Y yo no les he pegado a mis hijos nunca. Al pequeñito un día se me ocurrió sacarle el cincho y le dije: mira, si no te portas bien te voy a dar. Y aquel pegaba gritos. ¡Ah! Yo le dije: cuentero, si ni siquiera te he pegado, no conoces lo que es un cinchazo. Entonces eso es, hermano, trabajar con la iniquidad, cualquiera que sea el problema. Dios te manda y te da la oportunidad, y por eso es que hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es ponernos en neutro para que trabajemos con nuestra iniquidad. Pero sin lugar a duda, hemos venido de un mundo donde nos contaminó, pero por eso existe la descontaminación. Y los niveles de libertad te van dando eso. Mira, los niveles de libertad, si Dios lo permite, vamos a ver cómo Dios rompe taras, cómo Dios rompe genética, cómo Dios rompe, hermano, impresionante que hay liberación en el nivel de los virus en la Biblia. ¿Por qué cree que dice que el Salmo 91
dice, o no, sí me ayuda, que te librará de la peste. Y cuando usted va a los originales, la palabra peste o plaga viene de un término que es virus. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual en el nivel de los virus. ¿Qué es lo que hace un virus? Un virus lo que hace, hermano, trae una información y la inyecta en el ADN de la persona. Cuando un virus entra en un cuerpo, lo que ha hecho es inyectar una información contraria a la genética que tú tienes y te afecta el sistema inmunológico. Enferma a la persona, por corto que sea el virus, que dure 2 días. Pero ¿qué hizo? Inyectó. Y el virus viene del reino animal. Y el reino animal, al principio de la creación, se lo dieron al hombre para que lo dominara. Pero cuando el hombre pecó, ahora los virus lo dominan al hombre. Entonces hay guerra espiritual en el nivel de los virus. Y esto es cuando nosotros cambiamos nuestra naturaleza. Ahora a mí, hermano, yo no me estoy jactando, pero yo ni loco me meto un trago. Ni loco, hermano. Si ya sé de dónde me sacó el Señor. Si a los 12 años, hermano, yo sabía lo que eran lagunas tremes, delirios mentales. Me llevaron ante un psicólogo y me puso unos cuadros que yo en esos días ni sabía lo que era. Y me preguntaban, ¿tú has tenido esto? Y yo, sí, eso me pasa. Ah, tú ya tuviste delirios tremes. Y de ahí me enseñaba otro cuadro. Y esto también, tú tienes lagunas mentales. No, este no se puede salvar, dijeron. Este ya es alcohólico para siempre. Este, lo único que se puede salvar, le dijo el psicólogo a mi madre, que se muera y vuelva a nacer. Y eso es lo que hace el evangelio. Que tú te mueras y tengas una nueva oportunidad, donde te van a dar una nueva información, de tal manera que no haya esquemas contra ti. Porque un nuevo nacido, así como una criatura recién nacida, no lo sabe todo. Hermano, qué bendición que a mis hermanos les van a dar una criaturita que viene con toda su capacidad de memoria nuevita, como una computadora. Ese es el nuevo nacido, biológicamente y también en el espíritu. Entonces, ¿cuál es? Buena información, buena crianza, ¿me entiendes? Dándole conocimiento, educándolo, formándolo. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos para que cuando sea grande no se aparte de él. Dice que se ocupen los primeros 2 años, consejo, los primeros 2 años, denle en amor, háblenle de Dios aunque no lo entienda. Mire, si yo pudiera enseñarle un video, se lo enseñara de mi nietecito de 2 años. Ayer que estaba, hermano, en el radiotón que te dije, le pusieron la computadora que me oyera que yo estaba orando por la radio, y el muchachito de 2 años estaba con la manita levantada. ¿Por qué? Porque su mente la están informando. Pero imagínense a nosotros cómo nos informaron. No sirves para nada. Niño esto, niño lo otro. Y entonces ahora viene el Señor, entra a nuestro corazón, nos da el nuevo nacimiento, pero no quiere decir de que ya estás libre, sino que lo que te está diciendo es, estás en la oportunidad que te informen de nuevo para que no haya esquema en nuestra vida. 2 añitos de información, 50% de capacidad mental. Un hermano hizo un estudio y descubrió que nosotros tenemos 60,000 pensamientos diarios, todos los días. Usted piensa 60,000 pensamientos todos los días, imagínese. Y ese estudio dice que 56,000 de esos pensamientos son los mismos todos los días. ¡Wow! Que solo tenemos 6,000 nuevos. Entonces quiere decir que nosotros estamos atados en nuestro modo de pensar, y tenemos que ser libres de eso y poder pensar como Dios piensa. Porque
tú puedes pensar como Dios piensa. Por eso es que Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que esa es la intención de Dios. Mire usted en la Biblia porque Isaías dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Primero, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia. 4 cosas que funcionan en la mente. Quinto, el espíritu de consejo. Y todo tiene que ver en la mente. La intención de Dios es trabajar en la mente, porque si te cambia la mente, te cambia el alma. Si te cambia el alma, te cambia la vida. Y usted va a ser la persona que Dios quiere. Mire, yo creo que he hablado bastante. 1 hora 43 minutos. Perdón, hermanos. Aquí me estoy viendo y ese es el horario que tengo. Y esto es la introducción. Tenemos que hablar despacio de la naturaleza y de la nutrición paso a paso. Pero yo creo que es el momento para que nosotros podamos meditar, hermano, personalmente, respecto a cómo está nuestra vida delante del Señor, y para que no seamos materia prima para ningún esquema diabólico. Aquí podría haber gente que está batallando con niveles de amargura fuerte, con resentimientos, con temores, gente que batalla incluso con la duda, con la incredulidad, y son hijos de Dios. Aquí puede haber gente que se siente acusado o acusada por algo que le pasó desde su niñez, y Dios quiere sanarte, porque la misión de Dios fue dicha en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Él vino a sanar los quebrantados de corazón. E Isaías dice, Él vino a vendar. La palabra sanar es un término médico que usó Dios. En aquellos días del ministerio de Jesús, la palabra más común era terapeu. Cuando se hablaba de sanar, se utilizaba la palabra terapeu, de donde viene terapia. La gente solo tenía esperanza de ser sanada en una terapia, pero ninguna terapia te garantiza una sanidad completa, solo te mejora por un tiempo la vida, hasta el día de hoy, hermanos. Pero cuando Jesús habló de que Él venía a sanar, usó la palabra, Él vino a aiomai, usó otra palabra. Y la palabra aiomai es un término médico, sí, pero es un término que significa que Él viene a sanarte de repente o a través de un proceso, con la diferencia que te promete que de lo que te sanó nunca más se volverá a repetir. Eso dijo Jesús que venía. Ahora oiga esto, para ir terminando, ¿por qué es importante nuestra alma? Cuando Isaías dijo que Él venía a vendar nuestros corazones, la palabra vendar dice que Él viene a unir los pedazos del alma. Y yo me puse a investigar y descubrí que nosotros tenemos una glándula adrenal que se llama cortisol. ¿Y sabe lo que es, lo que hace el cortisol en nuestro sistema? Que cuando alguien sufre un impacto, el cortisol lo que hace que el trauma lo dispersa por toda la mente, a que no se quede en un solo lugar, porque si se queda en un solo lugar el trauma es un campamento para el diablo, y una persona se puede morir de un trauma solo en un lugar. Entonces el cortisol, que es una glándula adrenal que Dios puso en nuestra vida, lo que hace que cuando la gente recibe un impacto, una traición, un evento negativo, un accidente o muerte, para que no quede traumada desde un lugar, el cortisol lo distribuye en toda la mente. Entonces por eso dice que Él viene a sanar
y después viene a vendar, y el Espíritu Santo va y toma un pedazo y busca como un rompecabezas donde encaja. Toma otro pedazo y recoge todas las partes que están dispersas y las vuelve a unir para integrar de nuevo el alma. Eso es vendar. Viene a unirlas, viene a amarrarlas. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, hermano. Y oiga cómo dice: el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu de la libertad, porque Pablo dijo: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo no sé su alma, pero sí sé de que necesita ser integrada, sanada, vendada de nuevo, unirla, porque el alma ya nuevamente integrada en sí, entonces el alma se integra al espíritu y se integra al alma, y eso significa que estarás en la condición irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para que por unos momentos podamos pensar en aquellas cosas que impactaron tu vida en algún tiempo. Y que ahora que tenemos la orden de proclamar la libertad, nosotros podamos desautorizar cualquier elemento que el enemigo quiera usar como un esquema en contra de tu vida. Tú puedes ser libre de tu pasado, hermano. Y Dios te va a dar una mentalidad de santidad. Y cuando alguien logra alcanzar un mayor nivel de santificación, su vida se le va a alargar. Yo le puedo comprobar con la Biblia que los hombres más santos vivieron más años. La santidad va íntimamente ligada a la largura de años, y la santidad va íntimamente ligada a la paz, y la paz se recibe en el alma. Todo aquello que ha alterado la paz es un ataque que el enemigo está lanzando. Es un esquema para robarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar a tu pueblo, Señor, aquellos a los cuales tú les has hablado en esta noche, preparándolos para su libertad que tú les darás. Aquí hay personas que necesitan romper emocionalmente con cosas que le han amargado su alma, lo han entristecido profundamente, que no le permite que su vida pueda gozar placenteramente. Aquellos que quisieran renunciar a algún ancestro, yo quiero invitarlos, que me permitan. ¿Pueden pasar ellos? Venga, vamos a orar. Yo le voy a pedir que doble sus rodillas, delante del Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay enfermedades de las cuales usted quiere romper, si hay vicios, si hay hechicería, brujería en la familia o hubo, si hay alguien que está batallando con trabajos de hechicería, Dios puede romper eso en el nombre de Jesús. Si hay algún trauma del cual has sufrido mucho, en el nombre de Jesús, así es, derrame su corazón. Y catarramaicanda. En el nombre de Cristo, hermano, se va a pelear una batalla. En el nombre de Jesús. Aquello que usted ha identificado, comience a renunciar a eso. Todo alcoholismo en el nombre de Jesús. Esquizofrenia, depresión en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, vamos, echándolo de su vida. Renuncia, renuncia, renuncia. Cuando usted renuncia, le quita derecho, debilita toda fortaleza en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, confesamos la iniquidad de nuestros padres y la nuestra, Señor, te pedimos perdón. Y nuestras propias iniquidades las queremos reducir hoy, Señor, para destruir todo esquema de las tinieblas, toda motivación negativa que hubo cuando fuiste concebido: alcoholismo, pornografía, lujuria, lascivia. Quitamos el derecho. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Ahora vengo reprendiendo toda obra de las tinieblas. ¡Fuera! Emerja ahora todo espíritu generacional. ¡Fuera! 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 ¡Emerja! ¡Se va de tu vida! Se rompe el ancestro. Se rompe el ancestro. Ancestro de enfermedad. ¡Fuera! Ancestro de cáncer. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Vengo reprendiendo todo cáncer ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Ordeno que emerja ahora. Que salga de sus asideros. Y catarrababa y canta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Emerja todo. Fuera de tu vida. Fuera de tu vida. Suba de tus asideros. Vete de su vida. Se rompe todo ancestro ahora negativo y se anula todo esquema. En el nombre de Jesús. Se rompe, se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Anulamos hoy todo esquema de las tinieblas. Y Catarramamaikan. Ayúdame, Wilito, con tus líderes. Pueden ayudarme a orar. En el nombre de Jesús. Emerja. Se va. Se va. Se va de tu vida. Ordenamos hoy que toda genética negativa se rompe en el nombre de Jesús. Y Catarramamaikanda. Proclamo vuestra libertad en el nombre poderoso de Jesús. Rompemos con todos los males que nos han perseguido, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Todo trauma lo anulamos. Todo espíritu de rechazo, todo espíritu de tormento, esas personas que son atormentadas en el nombre de Jesús, que han tenido ataques a su mente, que han estado sufriendo ataques a su mente, lo vengo anulando en el nombre poderoso de Jesús. Libre de toda enfermedad, libre de todo espíritu de muerte. Espíritu de muerte, te ordeno ahora, fuera. En el nombre de Jesús. Y catarramama y canda. Y catarrapapapa y kiamanda. Fuera. Fuera. Fuera de su vida. Proclamo vuestra libertad.
En el vientre de la mujer. Póngale en el vientre ahora, emerja. Emerja desde el vientre. Emerja desde el vientre, fuera. Fuera. Para ser sanadas las emociones, tocamos ese plexo solar. Tocamos el centro de las emociones. Donde hay amargura, espíritu de amargura, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre, hermana! Se va de tu vida para siempre. Y catarramamamaican. ¡Libre! 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 ¡Ordeno tu libertad! Y catarrama baba y canta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libertad. Libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Proclamo vuestra libertad en el nombre de Jesús. Libertad. Libertad. Se rompe toda atadura. Se rompen jurídicamente.